¿Qué es lo que nos llama la atención sobre Egipto? ¿Es que acaso fue uno de los primeros pasos civilizatorios que dio la humanidad? ¿Son tal vez sus monumentales construcciones? Enclavado en el nordeste de África y situado entre los desiertos de Sahara y Arabia, este país ocupa un destacadísimo lugar en la historia de la humanidad, puesto que fue uno de los primeros lugares del planeta donde se produjo la revolución neolítica, que transformó al hombre primitivo y abrió las puertas de la civilización moderna. Fue también allí donde surgieron los sistemas políticos y religiosos más antiguos del mundo y la creencia en la inmortalidad del alma. Nos ubicaremos en una franja temporal que abarcará del año 3100 al 30 a.C. Destacaremos el Imperio Antiguo, del 2750 al 2250 a.C., el Imperio Medio, del 2025 a 1785 a.C., y el Imperio Nuevo, de 1570 al 1070 a.C. El mito. ¿Qué es el mito? El mito es un relato, en su origen oral. Aparte de la escritura, también se transmite escrito. Y pasa de una generación a la otra. Pertenece a una región y mediante un personaje sobrenatural que pretende narrar o dar sentido a un hecho, usa como recurso la fantasía. Lo que sucede en el mito es atemporal. No sabemos cuándo se inicia, pero se inicia como una gran verdad. La función que tiene el mito tiene que ver con la configuración de ciertos fenómenos que no tienen una explicación racional. Por ejemplo, la muerte. Y se explica como un mito que se ha instalado como una gran verdad. Nadie cuestiona el origen de Ra. En función de estos mitos es como se ordenan sociedades y cómo se le da sentido a todo lo que esas sociedades producen. El territorio del antiguo Egipto estaba constituido por el delta y el valle del Nilo, una estrecha y larga franja en el noroeste de África, un territorio fértil de menos de 60 kilómetros de ancho y 1200 kilómetros de largo, flanqueado en gran parte por el desierto del Sahara. El Nilo es uno de los mayores cursos fluviales del mundo. Nace en el África centro-oriental y desemboca en el mar Mediterráneo. En forma general, Egipto va a estar unificado por la forma de gobierno, pero estará condicionado por su medio natural en dos zonas. El Bajo Egipto, ubicado al norte, identificado con el papiro, y el Alto Egipto, al sur, identificado con la flor de loto. Para la economía, era fundamental la crecida del río. El Nilo acrecentaba su caudal gracias a las lluvias y los deshielos, generando un suelo fértil, lo que hacía posibles los cultivos y el asentamiento humano. Las actividades económicas dependían del Nilo y se dividían en diversos grupos. La agricultura y la ganadería eran su principal y más fuerte actividad, pero también se desarrollaron la artesanía y el comercio, y permitió la negociación a través del Mediterráneo. Todas las actividades eran controladas por el faraón y sus funcionarios. Las tierras eran del faraón. El gobierno se quedaba con una parte de la mercancía como forma de impuesto y eran guardados en grandes depósitos. El faraón. La forma de gobierno implementada por el faraón era una monarquía absoluta. No debía rendirle cuentas a nadie. Y era teocrática. Su poder se justificaba sosteniendo que él era el hijo de Ra y por ello era considerado una divinidad en la tierra. Egipto estaba organizado en clases de distintas posiciones jerárquicas y de poder. Encabezando esa lista estaba el faraón, considerado rey, jefe de ejército, supremo sacerdote y juez máximo, encarnación de Horus para el resto de su pueblo. Luego
venía la nobleza, compuesto por personas directamente unidas al faraón. Entre ellos se destacaban los sacerdotes más prominentes y los jefes del ejército y sus familias. Luego estaban los escribas. Esta clase registraba la historia de los faraones, copiaban textos sagrados y cobraban los impuestos. Eran los encargados de transmitir las órdenes del faraón. Más abajo venían los soldados. Se formaban por reclutamiento obligatorio. Luego estaban los artesanos. Los mejores trabajaban para el faraón o la nobleza. Ya en el penúltimo escalón de la pirámide aparecían los campesinos. Eran la gran mayoría del pueblo. Trabajaban y producían alimentos, pero solo se quedaban con una pequeña parte. Finalmente, estaban los esclavos. No disponían de derechos de ningún tipo y eran la mano de obra de las tareas más pesadas. En la actualidad, y a pesar de los avances que la humanidad ha realizado, la esclavitud continúa apareciendo como una dura realidad y un sistema de trabajo utilizado en todo el mundo. La organización religiosa en Egipto era politeísta y cosmogónica. Y es uno de los factores fundamentales de dicha cultura. Politeísta porque en dicha organización creían en muchos dioses, aunque cada región tenía un dios particular al que rendirle culto. Y era cosmogónico porque entendían el universo y el cosmos como un todo. Las divinidades se representaban como figuras humanas en algunos símbolos, a veces con cabeza de animal, otras con la forma del animal. Existían los dioses locales en cada región. Existían los dioses cosmogónicos, mucho más amplios y por todas las regiones, como Ra. Luego, estaba la variedad de semidioses. Y finalmente, los animales sagrados, no divinos, que se trataban con respeto y se los momificaba. La creencia en una vida de ultratumba es una de las cuestiones más presentes en la sociedad egipcia y en el arte. Significa la creencia en la eternidad, en la otra vida. Es un concepto complejo a partir del cual, cuando una persona moría, su cuerpo quedaba en la tumba, pero los diferentes aspectos de su persona pasaban a la otra vida. La principal emanación del espíritu es el Ka. Ka, fuerza vital que acompaña a la persona en vida y muerte. La muerte es entendida como una crisis en la que la fuerza vital del Ka abandona el cuerpo. El hombre que sobrevive a la muerte se ha de volver a unir con su Ka en el más allá, aunque haya dejado su cuerpo. El único Ka que se representará es el del rey. Asociado con él está la estatua funeraria y sus ofrendas funerarias. A medida que el poder absoluto del faraón se debilita, se irá produciendo una democratización de la muerte. Es decir, el acceso cada vez mayor de la población a poder tener una vida después de la muerte. El artista. El artista es un artesano que no produce para sí mismo, sino como empleado libre o forzado del faraón y los sacerdotes. En Egipto no hay un arte autónomo. La libertad personal del artista no tiene ninguna influencia directa en las cualidades estéticas de la creación. El artista copia, dibuja de memoria, y ahí está dada la perfección. Ejercita normas, fórmulas fijas y conceptos preestablecidos. Son anónimos. Y sus creaciones son para la ofrenda de los dioses y el culto a los muertos. Arquitectura funeraria. Las mastabas. Las mastabas se erguían sobre la propia cámara funeraria que se encontraba bajo tierra y unida a la misma mediante un pozo. En la parte subterránea estaba la cámara sepulcral, el sarcófago. En la parte externa, 2 habitaciones, un cuarto y adoración, y la sala de ofrendas. Las mastabas se dividían en simples y complejas.
Las simples tenían un estilo de tumba más antiguo de Egipto. Una pirámide trunca de adobe, es decir, un escalón de ladrillo. Las mastabas complejas son de mayor tamaño. Es una pirámide escalonada, es decir, mastabas superpuestas, una sobre la otra. Los antiguos egipcios idearon gigantescas obras que aún hoy desafían el paso de los siglos. Su arquitectura está caracterizada por la solidez de sus grandes masas y sus inmensas proporciones. Fue la más sorprendente de todas sus artes. Sus pirámides figuran entre las más grandes construcciones humanas. La mayor de todas, la de Keops, de más de 160 metros de altura, y las de Kefren y Micerino, construidas en las afueras de Memphis, actualmente en las cercanías de El Cairo, para servir de tumbas a los faraones de la cuarta dinastía, constituyen hoy motivo del asombro y un enigma que aún no está suficientemente develado. No eran construcciones aisladas, estaban integradas a complejos funerarios denominados necrópolis. Los hipogeos son monumentales tumbas excavadas en las montañas, formando complejos conjuntos de salas y pasadizos. Entre todos se destaca el hipogeo de Ramsés II en Abu Simbel y los que se hallan en el llamado Valle de los Reyes, en las montañas cercanas a Tebas. Los templos eran donde se llevaba el culto, considerada la casa de los dioses, y aquí se reunían a adorar a sus deidades y a realizar ritos. Era obligación del faraón cuidar el culto y el mantenimiento de los templos. La escultura. En Egipto, la importancia de la escultura no solo era decorativa, tenía ideas religiosas de ultratumba. Hechas en piedra, de un material muy duro, que garantizaba su perdurabilidad. No hay rasgos definidos ni específicos. No hay particularidades representadas. Estará representado el dios, no la persona. Estas esculturas eran estilizadas, solemnes, ceremoniales, rígidas e idealizadas. Estaban regidas por la ley de frontalidad y eran simétricas. No había torsión de cintura y los brazos estaban pegados al cuerpo. El pie izquierdo siempre permanecía adelantado. No producía sensación de movimiento. Eran hieráticas, sin expresión y sin demostrar emociones. Pintura y bajorrelieve. La imagen porta una simbología y un mensaje. No se hace con intenciones de mostrar belleza o estética. Las imágenes se presentan con criterios jerárquicos. El faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o sus enemigos. Predomina el canon de perfil, cabeza y piernas de perfil, y cada imagen tiene 2 pies izquierdos, ojos y hombros de frente. Cualquier posición intermedia desorienta. Las pinturas están hechas en papiros, en paredes de tumbas, y también se utiliza la técnica de bajo relieve en los muros de los templos, huecos con relieves. Y las escenas que estos muros ilustran son de la vida cotidiana y del más allá. Un solo dios, Atón. Después de miles de años de una cultura organizada bajo una creencia, se cambia toda una cosmovisión. La organización social, política, religiosa y cultural. Esta es una verdadera revolución para la época. Se pasan. La sociedad deja de ser politeísta y comienza a ser monoteísta. Akenatón crea una religión basada en un solo dios, Atón, el dios solar, venerando solo a este y presentándolo como dios de todas las cosas, olvidando al resto de los dioses y rompiendo relaciones y privilegios con el clero de Amón.
La civilización egipcia, que se desarrolló por más de 3000 años y comenzó con la unificación de algunas ciudades del Valle del Nilo, se da por terminada en el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó Egipto y Cleopatra cede el trono. Este acontecimiento condujo a una transformación gradual en la vida política y religiosa del Valle del Nilo, marcando el final del desarrollo independiente de su cultura. Doblado al español latino por Facundo Nahuel Álvarez.